Al mismo tiempo, Qinghai dividió sus fuerzas en tres. El rey de Qinghai, Su Xiue, lideró las fuerzas principales para reforzar a Beisuo, mientras que su confiado Marshal Yueki se dirigió a las tierras del norte. La reina de Xiuli, Chu Qiao, se dirigió en secreto al imperio Tang para discutir asuntos militares. El 3 de mayo, Shao Che aceptó la sugerencia de Su Xiue de enviar asistencia militar a las tierras altas de Yanbei. Sorprendentemente, el emperador del Gran Imperio Yan abrió las puertas de su territorio sin dudar, permitiendo que este archienemigo pisara el territorio Yan. No solo eso, sino que el emperador Tang, Li Xiuyi, ya había delegado autoridad a Sandik, quien debía liderar a 200.000 soldados de Tang para ayudar a la reina de Xiuli, Chu Qiao, a salir del paso Tanggu. ¡Qué ocurrencia tan hilarante! Si no fuera por esta invasión, el mundo entero difícilmente creería que vendría un día en el que se unirían. En los últimos 6 años, las 4 fuerzas lucharon sin parar, y su odio fue profundo. ¿Quién esperaría que pudieran cooperar para defenderse de un enemigo mayor? Independientemente de la era actual o de las épocas venideras, nadie pudo descartar el efecto de la reina de Xiuli en toda esta coalición. Ella era la maestra de Shang Shen, la valquiria de las tierras altas de Yanbei, y fue en un momento la persona más confiable por el emperador de Yan. Ella también fue la que protegió el paso Beisuo de 1 millón de poderosas fuerzas de Xia. En este momento, era la esposa del rey de Qinghai, así como una figura significativa en el crecimiento del emperador Tang. Además, su esposo era el hermano jurado del líder de las regiones del norte, Shao Che, y los generales bajo su mando también eran en su mayoría de las tierras altas de Shangzhen. Además, con el ataque de la gente de Quanrong, el imperio Xia podía darse el lujo de pararse y mirar en las regiones del norte sin afectar al imperio Tang, y el imperio Song, autónomo, podría aprovechar esta oportunidad para volver a ser independiente. El gran imperio Yan debería dividir su atención para defenderse de la invasión mientras está en guardia de todo esto. Solo esta mujer podría prever con precisión cómo las decisiones tomadas ahora podrían afectar a toda la batalla, y reconocer con calma la amenaza que representaban los Quanrong. Ella había desechado por completo sus rencores anteriores y comenzó a contactar activamente a varias fuerzas para unirse. Todo había previsto que ella sería la mejor coordinadora de esta coalición. Tal vez solo ella podría eliminar todas las fuentes de infelicidad en la coalición, para suprimir todo tipo de desconfianza y sospecha, para formar una alianza algo sensata. Esta cadena de eventos fue suficiente para darle a una persona inteligente un gran dolor de cabeza, sin embargo, ella fue capaz de lograrlo. Después de obtener la información de que todo el continente de Meng Occidental se había unido, el Khan Quanrong se enfureció. Habían considerado tal situación antes de su asalto al paso Meilin. Sin embargo, todos los líderes de la tribu simplemente se rieron. ¿Quién no sabía la relación congelada que los 3 partidos tenían con Yan Sun? Si no hubieran apuñalado a Yan Sun durante la guerra, ya estarían ayudando a Yan Sun. Sin embargo, la realidad fue cruel y aplastó los sueños de estos bárbaros para atacar a todo el continente Meng Occidental. En su frustración, la gente de Quanrong comenzó una masacre aún más despiadada, perforando profundamente en el corazón de Yanbei. Más asterisco más asterisco más. El 23 de mayo, el paso de Beisuo una vez más tomó el centro de atención de todo el continente de Meng Occidental, ya que el total de soldados reunidos superó los 1,2 millones. Antes de la batalla, la coalición necesitaba elegir un comandante principal para supervisar todas las operaciones. El gran imperio Yan presionó sin duda a Yan Sun, mientras que las fuerzas de Qinghai eligieron a Su Xiue.
La región del norte se dividió entre Shao Che, que conquistaba los diversos países pequeños del norte, y Shao Yang, que estaba constantemente en guerra con Yan Bei. Del imperio Tang, el emperador estaba ausente, pero Sandi todavía sugirió que él fuera el comandante de supervisión. Según Sandi, era posible utilizar palomas para transmitir información a diario. Con todo tipo de opiniones surgidas en esta coalición, los distintos estrategas casi destruyeron la carpa central discutiendo. Durante 2 días enteros, no hubo consenso. Finalmente, Sandi recomendó a la reina de Xiuli, Chu Qiao, por desesperación ante el estancamiento. Con eso, el argumento finalmente cedió. A pesar de que Chu Qiao era la esposa del rey de Qinghai, era una de las figuras maternas del imperio Tang. Y considerando su relación con Li Xiuyi, y sus logros en la defensa de la capital de Tang hace años, las fuerzas de Tang acordaron al unísono. Las fuerzas de Qinghai consideraron por un corto tiempo antes de aceptar debido a la presión de Su Chioe, quien también apoyó a su esposa. Shao Che siguió su ejemplo, de acuerdo con Su Chioe. Shao Yang, quien simplemente no quería que Shao Che y Yan Sun obtuvieran el control, saltó ante la idea de un comandante relativamente neutral. El último grupo, el Gran Imperio Yan, finalmente aceptó después de un día, expresando la opinión del emperador Yan. No hay objeción. Con eso, esta fuerza grandiosa que estaba completamente compuesta por élites estaba bajo el mando de Chu Qiao. Esta formación de 1,2 millones de hombres fue liderada por una sola mujer. Capítulo 22. El 25 de mayo, comenzó oficialmente la defensa de Beisuo, movilizando a 600.000 soldados y 500.000 civiles. Chu Qiao comenzó a construir un largo muro de defensas desde las montañas Luori hasta la ciudad de Beisuo. Su defensa llegó en todas las formas y fue diseñada a la perfección, ya que cubría toda la región. Cuando llegaron las vanguardias Quanrong, el tercer príncipe Tuoa se sorprendió tanto que su boca quedó boquiabierta. Al ver esta línea de defensa masiva, su primera respuesta fue que el enemigo estaba loco. Nadie se atrevería a atacar una fortaleza tan inexpugnable, y por lo tanto, la respuesta natural del príncipe Tuoa fue eludir esta defensa tomando otro camino, Chidu. Tuoa no era estúpido, después de todo, al enfrentar este nivel de defensa, ningún estratega optaría por atacar. Lo que Tuoa no sabía era que detrás de esta fortaleza había solo 500.000 civiles. No tenían armas, y su único trabajo era mantener la bandera. Cuando llegaron los enemigos, debían estampar sus pies para crear una nube de polvo. Solo eso. Sin embargo, en la ciudad de Chidu, había una emboscada de 800.000 soldados, esperando la llegada de Tuoa. Ser rodeado era natural. Después de 3 días de feroz batalla, los 100.000 soldados de Tuoa se redujeron rápidamente a solo 40.000. La sangre fluyó hacia el río Chidu. El río estaba completamente coloreado de rojo, se volvió imposible de beber. Sin comida, Tuoa estaba atrapado en un callejón sin salida. Las diversas fuerzas de la coalición tomaron un turno para atacar, arrastrando a los soldados de Tuoa a una lucha mortal. Finalmente, al quinto día llegó el mensajero de Tuoa, indicando su voluntad de rendirse. Sin embargo, la orden de la tienda central fue impactante para todos. Chu Qiao ordenó que no aceptaran la rendición del príncipe Tuoa a menos que presentaran la cabeza de Tuoa para pacificar a las 200.000 almas en los cielos. Tuoa estaba enfurecido, pero todavía no podía salir del cerco. 2 días después, fue asesinado por sus propios guardaespaldas por la noche. Sus tropas derrotadas, fueron completamente capturadas. Esta fue la primera victoria sobre las fuerzas de Quanrong desde que comenzó esta invasión.
Con una estrategia audaz y una táctica suprema, logró aniquilar por completo al ejército de 100.000 efectivos. Con una ventaja abrumadora y pérdidas mínimas, logró matar a 70.000 y capturar a 30.000, y con la muerte del comandante del enemigo, obtuvo la victoria perfecta. Cuando la información se transmitió de nuevo a la población, independientemente de qué país, aplaudieron con alegría. Esa misma noche, cuando Shao Che visitó a Su Qiue y Chu Qiao, brindó por Chu Qiao y elogió: «Realmente eres el general más talentoso del continente». En el segundo día, Chu Qiao organizó de inmediato todo el ejército y se retiró a la ciudad de Beisuo. Antes de esa formidable defensa, colgó la cabeza de Tuo ante la formación, esperando tranquilamente al gran Khan de Quanrong, Nayan Mingli. De repente, hubo una ola urgente de tambores de guerra cuando las banderas comenzaron a ondear de un lado a otro. Los mensajeros parecían tener prisa cuando el caos estalló en la formación de Quanrong. Toda la situación fue extremadamente caótica. Más asterisco más asterisco más. Su Qiue levantó las cejas y dio una patada al estómago del caballo ligeramente. Su ejército se dividió en dos bandos para crear un camino para que él pasara. El hombre montaba a caballo, vestido de verde, con los gigantescos picos de las montañas detrás de él. El viento soplaba desde lejos y rozaba algunas hebras de cabello en su sien, mientras miraba profundamente en la distancia. Avanzó y frunció el ceño ligeramente. La guerra acababa de empezar. ¿Qué pudo haber provocado el pánico de la gente salvaje de Quanrong en esta medida? Su Majestad, hay un ejército masivo de Yanbei que se aproxima desde la dirección al oeste de las montañas Luori. El explorador corrió hacia Su Qiue, se arrodilló en el suelo helado e informó en voz alta. Su Qiue frunció el ceño y pensó por un momento antes de responder: ¿cuántas personas tienen? ¿Quién los está guiando? No lo sabemos todavía. Continúa averiguando más. Sí. 2 exploradores cabalgaron en su caballo, con cartas que tenían el sello de Qinghai impreso en ellas. El pálido sol rojo colgaba sobre el cielo hacia el oeste pintando el paisaje de rojo. Se oían sonidos de guerra por todas partes. Después de 8 días de lucha continua, hoy fue el día de la última batalla. La gente de Yanbei. ¿Quiénes eran exactamente? Ya terminó la batalla en Shangzhen. Su Qiue se dio la vuelta y caminó hacia su tienda, extendiendo su mapa para establecer una estrategia. La tarde había llegado, como la iluminación era demasiado tenue, encendió 2 velas y se sentó frente a su estudio. Los Quanrong habían llevado a cabo un brutal alboroto desde que rompieron el pase. Afortunadamente para la gente de Yanbei, Yan Sun había reaccionado lo suficientemente rápido para alejarlos. Sin embargo, la gente en el paso Meilin no pudo escapar de la desgracia. Las personas que vivían a lo largo de los 3 territorios de Guting, Guiyu y Dangrong fueron masacradas, incluidos los recién nacidos. Un explorador, que se había infiltrado profundamente en el territorio del enemigo, informó que no había rastros de seres humanos en las 28 ciudades cercanas al paso Meilin. Todos los habitantes de la ciudad de Yaxi habían sido colgados hasta la muerte por los Quanrong, en bosques ubicados a 10 kilómetros de la ciudad. Los generales de Qinghai estaban presentes cuando escucharon estas palabras. A pesar de ser veteranos de guerra experimentados, se quedaron sin palabras cuando sus caras palidecieron. Du Pingan, quien había estado al lado de Su Qiue durante mucho tiempo, agregó: ¿son esas personas todavía humanas? Por supuesto que eran humanos. Ellos iban a aparecer frente a ellos pronto, agitando sus espadas. Su Qiue de repente pensó en las palabras de Chu Qiao antes de dejar Qinghai. Había dicho que esta no era una guerra normal entre Quanrong y Yanbei.
Esta fue una guerra entre lo bárbaro y lo civilizado, una batalla entre diferentes culturas. Nadie podía ganar con esto. Una vez que los Quanrong hubieran obtenido la ventaja, habrían pagado un precio mucho más alto de lo esperado, incluso si hubieran logrado obtener algunas tierras y beneficios de Yanbei. En ese instante, finalmente entendió lo que ella quería decir. Cuando la calamidad descendió, cualquier conflicto interno no ayudaría a la situación. Frente a las feroces tropas de Quanrong, nadie podría tomar todo el crédito, ni disfrutar de ningún beneficio simplemente reclinándose. Ellos obtuvieron inesperadamente la victoria en la batalla de Beisuo a través de los cañones de fuego de Chuqiao que se inventaron cuando ella defendió la ciudad de Chidu ese año. Más asterisco más asterisco más. Después de medio mes, la gente de Quanrong había sufrido grandes bajas. El ejército de Heisui fue el primero en caer. Su líder, Xiao Da, huyó con todas sus tropas, exponiendo todo el lado izquierdo de su formación al ejército unificado. Chuqiao aprovechó la oportunidad para interrumpir su formación, rompió toda la línea defensiva del lado izquierdo y los separó del ejército central, dejándolos esencialmente paralizados. Después de otro medio mes, los Quanrong fueron completamente derrotados. Los 700.000 soldados restantes huyeron en diferentes direcciones, bajo el liderazgo de sus respectivos comandantes. Chuqiao emitió otro conjunto de órdenes para que el ejército unificado se dividiera en 7 secciones, lideradas por Qinghai, Tang, Shao Che, Shao Yang, Song Yanbei y las tropas provinciales de Yanbei, respectivamente. Su tarea era perseguir y eliminar a las tropas de Quanrong que habían huido. El área a la que se asignó Suchiyo era la de las montañas Luori, que era uno de los territorios vitales pertenecientes a las tierras altas de Yanbei. Reportando. Un explorador saltó de su caballo, sosteniendo un objeto en su mano. En voz alta, recitó, Su Majestad, la batalla en Sangsen no ha terminado. Hay solo 3.000 tropas de Yanbei. Su líder es el emperador de Yanbei. Yansun. Suchiyo levantó las cejas y miró hacia abajo, donde vio la flecha dorada de Yansun en las manos del explorador. Miró la flecha y frunció el ceño ligeramente, sin decir una palabra más. Mayor que ordena al general Yoeki que despliegue otros 2 destacamentos de tropas de caballería para atacar la tienda central de Quanrong. Pase lo que pase, debemos averiguar el comandante general del ejército de Quanrong esta vez. Sí. Cuando el cielo se oscureció, marcando la llegada de la noche, la luna se elevó en lo alto del cielo. Durante toda una noche, Suchiyo se sentó en su tienda, sin descansar ni un minuto. Antes de que amaneciera el amanecer, la información de guerra de Yoeki llegó a sus oídos. El comandante general sentado en la tienda central de Quanrong era, de hecho, su actual Khan. Suchiyo sonrió astutamente. Pensó para sí mismo. El propio Khan está aquí. No es de extrañar que Yansun quiera atacar personalmente. Preparad la armadura. Suchiyo se puso de pie mientras sus ayudantes lo vestían con su armadura. El rey de Qinghai montó su caballo de guerra mientras sostenía su espada en sus manos. Iba vestido de verde, con una capa gris acerada colgada sobre su espalda. Cuando sonaron las sirenas de guerra, Pingan salió corriendo de su tienda y contuvo las riendas del caballo de Suchiyo, gritando, Su Majestad, no haga nada tonto. La hermana me ha ordenado que no le deje pelear en la primera línea. Suchiyo lo miró impotente mientras hacía un gesto a las personas que estaban a su lado. En algún momento, arrastraron a Pingan hacia la gran tienda. Su Majestad, usted rompió su promesa. La hermana me regañará hasta morir. Pingan gritó de manera asustada y frenética, aturdiendo incluso a los soldados que luchaban en el campo de batalla. Suchiyo se volvió y miró el campo de batalla frente a él.
Con voz baja, ordenó, partamos. El ejército masivo se puso en marcha. Simultáneamente, no muy lejos, alguien corrió al lado de Yan-sun y dijo en voz baja, Su Majestad, el rey de Qinghai se está acercando con su ejército. Es así. Yan-sun levantó las cejas y respondió claramente. Con un instinto competitivo que se parecía a un adolescente, ordenó con determinación, debemos capturar al Khan de Quanrong antes de que lo haga el ejército de Qinghai. Sí, señor. El enorme ejército se puso en marcha, dejando atrás un gran rastro de polvo. Te quiero siempre y para siempre. Está el rey de Qinghai al frente. Ying montó en su caballo y probó, pero no obtuvo respuesta. Todo lo que vio fue a un hombre vestido de verde, atacando violentamente la formación de los Quanrong. Como estaba demasiado lejos, no pudo ver bien la cara del hombre. Sin embargo, se dio cuenta de que la habilidad con la espada del hombre era exquisita, mientras que su destreza en artes marciales se destacaba entre la multitud mientras se abría camino a través del ejército de Quanrong. Su Majestad, el ejército de Suchioe podría estar frente a nosotros. Yan-sun enarcó las cejas mientras miraba al hombre con el que había estado luchando toda su vida. Un sentimiento de orgullo comenzó a formarse dentro de él mientras se reía ruidosamente. Cabalgó sobre su caballo y declaró en voz alta. Vamos a verlo entonces. Más asterisco más asterisco más. El campo de batalla era una imagen de pandemonium por ahora. La gente de Quanrong, habiendo sido conducida a la desesperación, se comportaba como lunáticos mientras luchaban de manera desorganizada. Los generales de Qinghai y Yanbei, presenciando a sus respectivos gobernantes que se lanzaban hacia adelante, quedaron aturdidos, mientras permanecían enraizados en el lugar de sus caballos. ¿Qué estaba pasando exactamente? Su Majestad no se ha comportado así antes. Sin tener en cuenta su seguridad, el panorama general, y atacar de manera tan imprudente. Estas personas ya no podían pensar en otra cosa mientras los seguían detrás de los dos, incapaces de ponerse al día. Los dos eran exponentes arrogantes de las artes marciales que pensaban que eran invencibles. Al enfrentarse entre sí durante toda su vida, no podían permitirse perder contra la otra parte en este momento. Los cadáveres y la sangre continuaron ensuciando el campo de batalla, manchando de rojo el prado. Su Chioe y Yan-sun irrumpieron en su camino, dejando un desastre atrás donde quiera que iban. La gente de Quanrong se asustó de su ingenio al verlos. Inicialmente, se rieron de la idea de que estas dos personas cortejaran su propia muerte, pero poco a poco se dieron cuenta de lo que se estaba desarrollando frente a ellos. Poco a poco, se pudo ver a miles de tropas de Quanrong huyendo de las dos figuras. A medida que pasaba el tiempo, las tropas de refuerzo rodearon al ejército de Quanrong, lo que hizo que huyeran hacia el norte. Al ver esto, Su Chioe y Yan-sun continuaron avanzando en sus caballos, ninguno de los dos dispuesto a dejar pasar esta oportunidad para capturar al Khan de Quanrong. La batalla continuó durante todo un día. Los dos hombres continuaron persiguiendo a las tropas de Quanrong, sin ninguna señal de retirarse. Finalmente, los Quanrong quedaron atrapados en una estrecha ladera montañosa. Había menos de 20 personas al lado de Yan-sun, y el resto de su ejército siguió a Su Chioe para rodear la ladera de la montaña. Yan-sun, que había luchado durante todo un día, había sufrido muchas lesiones en los brazos y las piernas, y estaba sangrando abundantemente. No tenía más remedio que tomar un descanso. Su Chioe no estaba mejor. Sin embargo, él era extremadamente obstinado y se negó a buscar tratamiento, eligiendo permanecer sobre su caballo mientras jadeaba pesadamente. Después de un rato, el rostro de Yan-sun apareció frente a él. Su Chioe lo miró por el costado de su ojo.
Luego, desató el frasco de vino que colgaba de su cintura y se lo entregó. Jansun frunció el ceño ligeramente sin recibir el frasco de vino. Miró a Tsuchiyoe, sin decir una sola palabra. Tsuchiyoe se rió con frialdad y preguntó: ¿Qué pasa? ¿Temes que te envenenare? Jansun asintió honestamente y respondió: Sí. HMPH. Tsuchiyoe se burló en respuesta mientras se preparaba para tomar un trago del frasco. Sin embargo, Jansun le arrebató el tarro, sacó el corcho de madera y tomó un trago de vino del tarro. Se limpió la boca e hizo algunos comentarios burlones con desdén. Qinghai es una ciudad pobre. Incluso el vino sabe horrible. ¿Sabes cómo catar el vino? Para ti, el mejor vino es probablemente el de Yanbei. Tsuchiyoe replicó. Con esto, los dos hombres más poderosos del mundo comenzaron a discutir como niños pequeños. Los dos se miraron, encontrando cada aspecto de cada uno de ellos una monstruosidad. Ying estaba detrás de Jansun, con el corazón a punto de saltar de su pecho mientras murmuraba en su alma: Su Majestad, estamos en su territorio, podría hablar una o dos frases menos. La batalla continuó. A medianoche, el ejército de Quanrong se abrió paso desde el noroeste. Tsuchiyoe y Jansun comenzaron su persecución enloquecida nuevamente. Después de perseguir durante unas buenas 4 horas, el hombro izquierdo de Jansun recibió una flecha de nuevo, mientras que Tsuchiyoe también estaba herido en su hombro. En este mismo momento, hubo un rodar de cascos de caballos desde el sudoeste. Antes de que pudieran enviar a los exploradores, el grupo intruso ya había comenzado a pelear con los Quanrong. Con este cerco, la fuerza de Quanrong fue finalmente aniquilada. El campamento central fue finalmente capturado por el intruso. Tsuchiyoe se enfureció cuando dejó atrás a Jansun y cargó para ver quién era el que robó su presa. Sin embargo, inesperadamente vio a una cierta oficial familiar comprobando el botín de guerra antes de las formaciones. Al ver a Tsuchiyoe, naturalmente dijo: Este era el Khan de los Quanrong. Cuando llegué, él ya se había suicidado. Tsuchiyoe estaba completamente aturdido. En su ropa ensangrentada, miró a su esposa y le preguntó de forma poco natural: ¿Por qué viniste? Chuqiao levantó una ceja mientras lo miraba como si esto fuera un hecho. Pingan había venido a buscarme a medianoche para decirme que había salido a pelear. ¿Cómo podría no venir? En este mismo momento, los sonidos del trote de un caballo se podían escuchar desde atrás. La figura de Jansun apareció gradualmente desde la oscuridad. En su armadura parecida a una tinta, había innumerables lugares de daño, y parecía muy pálido, sin embargo, todavía estaba de pie. Junto a Tsuchiyoe, fue iluminado por muchas antorchas. Sin embargo, parecía que todas las luces eran incapaces de iluminar la oscuridad que lo envolvía. Simplemente miró a Chuqiao con una cara perfectamente tranquila, sin ninguna emoción. Sin embargo, los ojos que parecían el océano nocturno estaban llenos de corrientes ocultas. A diferencia de Tsuchiyoe, quien lideró un gran ejército, las heridas de Jansun fueron más graves que las de Tsuchiyoe, ya que solo lideró una caballería de élite de 3000 hombres. A partir de ahora, había innumerables lesiones, grandes y pequeñas, en su cuerpo. En su hombro había una flecha rota, todavía sangrando. Sin embargo, parecía que no podía sentirlo en absoluto. Con la cacofonía en el fondo, había soldados regañando a los cuerpos de Quanrong y los gemidos de los heridos. También estaba el crepitar de las antorchas. Con el aullido del viento, estaban rodeados por todo tipo de ruidos, pero parecían completamente ajenos a todo lo que los rodeaba mientras se miraban a los ojos. Sus miradas se encontraron y se lanzaron chispas, que eventualmente se convirtieron en un infierno.
Singer, dijo Tsuchiyoe de repente mientras saltaba de su caballo tranquilamente, iré y verificaré el estado de la víctima. El emperador Yan está herido, deberías buscar a alguien que lo trate. Dicho esto, se dio la vuelta y dejó que su esposa estuviera sola en la tundra oscura con este hombre con el que ella tenía demasiados lazos. Durante mucho tiempo, Chuqiao no supo qué decir. Esta fue la primera vez que vio a Yan Sun después de la batalla en Woulei. Esta vez no estaban separados por enormes formaciones militares ni por un mar de espadas, simplemente se enfrentaban de esa manera. Cara a cara, ojo a ojo. Mientras uno levantaba la cabeza, podían ver los rasgos del otro e incluso escuchar el latido del corazón del otro. En ese momento, era como si el mundo en sus mentes se hubiera volcado por completo. Cualquier palabra parecía tener un significado pálido en comparación con lo que estaban sintiendo. El sentimiento de desolación los abrumó ya que ya no eran las personas que alguna vez fueron, ya no era la persona con la que el otro estaba más familiarizado. Parecía que el